Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Aprende en Casa 3. Yo soy Daniel y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pues aprovecharemos la sesión para adquirir interesantes conocimientos que ustedes podrán ampliar con ayuda de sus maestros y sus libros de texto. Aprovecho para recordarles la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente y consumir alimentos frescos, bajos en grasas y azúcar. Para dirigir esta sesión tengo el gusto de presentarles al profesor Eric Ruiz Estástiga. Bienvenido, maestro Eric. Gracias, Daniel. Bienvenidos alumnas y alumnos que cursan el primer grado de educación secundaria. Para mí será un placer compartir una sesión más de la asignatura de lengua materna con ustedes. Nuestra sesión se titula Entra y argumenta. Estará destinada a trabajar el aprendizaje esperado. Escribe una monografía. Nuestro propósito será presentar y argumentar temas en monografías. Déjeme deducir lo que significa la palabra monografía, profesor. Para eso me apoyaré de este bonito libro de etimologías que explica el origen de las palabras. Muy bien. Monografía viene del griego monos, que significa uno, solo o único, y grafía, que significa escribir. Por lo tanto, aunque alguien pudiera pensar que monografía significa chango que sabe escribir, en realidad significa escrito que trata sobre un tema único y específico. Buena deducción. La idea de la monografía precisamente es difundir información acerca de un tema o asunto con base en una investigación amplia y guiada por una serie de pasos. ¿Y usted nos explicará los pasos que debemos seguir para escribir una monografía, profesor? Así es. El propósito de nuestra sesión es presentar y argumentar temas en monografías. Antes de comenzar, vamos a ver qué materiales necesitaremos para el desarrollo de esta sesión. Por favor, Daniel, ¿me ayudas a presentarlos? Claro que sí, profesor. En la medida de lo posible, tengan a la mano su libreta de notas, bolígrafo o lápices, su libro de texto de lengua materna. Les recomiendo tomar nota de lo que consideren más importante. Procuren registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Recuerden que también pueden apoyarse en su maestra o maestro e incluso en otras fuentes de información con las que ustedes pueden contar. Profesor, yo quisiera escribir mi monografía sobre un tema que me interesa muchísimo. La tecnología ha avanzado tanto que a veces parece que vivimos en un cuento de ciencia ficción. Algunas personas tienen miedo porque hay películas en las que ellos se apoderan del mundo. Pero yo pienso que ellos ayudan a mejorar la vida de los seres humanos y que nunca nos dañarán, porque respetarán las leyes que aparecen en el libro que escribió Isaac Asimov. ¿Ellos? ¿De quién me hablas? No te entiendo. ¿Quiénes ayudan a mejorar la vida de los seres humanos y nunca nos dañarán? Perdón, profesor, me ganó la emoción. Me refiero a los robots. El escritor Isaac Asimov creó una serie de reglas que los robots deben obedecer. Una de ellas es: un robot no dañará nunca a un ser humano. Ah, ya entendí. Lo que pasó es que diste por hecho que yo sabía sobre qué tema quieres hablar en tu monografía. Pero no es así. Por eso se me dificultó entenderte. ¿Te imaginas si la o el autor de una monografía empieza a mencionar miles de datos sin presentar antes el tema sobre el que tratará su escrito? Creo que pasaría lo mismo que nos sucedió ahorita. Los lectores no le entenderían. Entonces, ¿es recomendable que las monografías comiencen con la presentación del tema que abordarán? No solo es recomendable, la presentación constituye una parte indispensable de toda monografía. Pero no se preocupen, explicaré paso a paso lo que deben hacer para redactar una monografía. Como ustedes saben, al momento de elaborar un texto informativo, como lo es una monografía, el autor del escrito debe elegir un tema que le interese. Tiene mucha razón. A mí me interesan los robots, como lo mencioné al inicio. Si le parece bien, podemos usar este tema a lo largo de la sesión para que las y los alumnos lo tomen como ejemplo. Por supuesto. Mira, lo primero que debemos hacer es analizar las razones por las cuales elegimos ese tema. Para ello, podemos apoyarnos en estas preguntas. Daniel, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Por supuesto, maestro.
Preguntas guía para la selección del tema. ¿Por qué se eligió ese tema y no otro? ¿Qué se desea compartir sobre el mismo? ¿Cómo se justifica ante otros el interés por dicho tema? Estas preguntas pueden precisar un poco más el tema al momento de redactar la presentación. Me parece que son de gran utilidad, pero ¿por qué es importante justificar ante otros el interés por el tema? Para verificar que el tema que elegiste te convence lo suficiente. Para desarrollar este punto, puedes considerar 3 aspectos: origen, importancia y propósito. Origen especifica de dónde surgió el interés por el tema. Importancia explica por qué el tema podría ser relevante para otros. Propósitos expresa qué es lo que se busca obtener como resultado de la investigación en la monografía. Parece tarea fácil responder estas preguntas, pero no lo es, porque no podemos contestar a la ligera. A ver, ¿por qué elegí ese tema? Yo creo que fue porque hoy en día los robots no son un mito, sino una realidad. Pueden ayudarnos a realizar tareas complejas. Además, la relación entre el humano y el robot comienza a ser más estrecha de lo que imaginamos. El futuro nos ha alcanzado. Los robots son la manifestación de la inteligencia humana. Muy bien, nos has explicado el porqué de la elección de tu tema y también la importancia que este puede tener para otras personas, aunque me parece que pudieras profundizar más al respecto. ¿Qué más nos podrías decir? Bueno, es que en la actualidad es relevante hablar de la robótica, pues los robots son considerados como herramientas que ayudan a llevar a cabo las tareas que al ser humano se le dificultan. En el área médica proporcionan una ayuda importante, pues salvan vidas durante las cirugías. Muy bien, una vez que tenemos el origen y la importancia, falta definir el propósito. Para ello debemos mencionar a quién va dirigido. Mi monografía se dirige a personas a las que les gusta la tecnología, la ingeniería y la computación. Muy bien, ahora esto puede guiar nuestro propósito. ¿Cuál consideras que es? Mi propósito, maestro, es compartir información y datos relevantes acerca de los robots para que los lectores adquieran una visión más amplia y se enteren de algunos beneficios que estas máquinas le han traído a la humanidad. Muy bien, ya cuentas con la información necesaria para escribir la presentación del tema de tu monografía. Pero maestro, ¿cómo la escribo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo organizo mis ideas? Podrías comenzar con la pregunta ¿sabías qué? Guiada de un dato interesante que despierte el interés de los lectores. Me parece bien. Entonces se me ocurre que podría iniciar con... ¿Sabías que los robots son considerados como herramientas que ayudan a realizar algunas tareas que el ser humano se le dificultan? Durante algunas cirugías, los robots han ayudado a salvar vidas. La relación del humano con el robot es más estrecha de lo que imaginamos. El futuro nos ha alcanzado. Los robots son una manifestación de la inteligencia humana. Muy bien hecho. Me agrada este borrador de tu presentación, aunque esa no es la única manera de comenzar tu texto. Otra manera de empezarlo es mencionando directamente por qué es importante tu tema y luego tu propósito. A ver, déjeme pensar. Claro, ya lo tengo. Quedaría así. Hoy en día, los robots no son un mito, sino una realidad. Pueden ayudarnos a realizar tareas complejas. La relación del humano con el robot es más estrecha de lo que imaginamos. Que podía llegar a ser el futuro nos ha alcanzado. Los robots son una manifestación de la inteligencia humana. El propósito de esta monografía es compartir información y datos relevantes acerca de los robots, para así saber más sobre ellos y conocer algunas de las benéficas aportaciones que le han brindado a la humanidad. Excelente trabajo. Como se pueden dar cuenta, hay varias maneras de redactar su presentación. Disculpen, casi lo olvidaba. Las y los investigadores también suelen incluir en sus presentaciones una descripción acerca de la estructura de la monografía. Por ejemplo, primero haremos un repaso por los principales avances que la tecnología robótica ha desarrollado a lo largo de la última década. Después, exploraremos las principales aplicaciones con las que los robots cuentan. Finalmente, repasaremos los proyectos que se desarrollan con miras al futuro. Muy bien, profesor. Mire, así estructuré la presentación del tema de la monografía.
Primero proporcioné un dato interesante. Luego mencioné por qué el tema es relevante. Después describí el propósito. Y finalmente definí la estructura y la secuencia en la que se presentará la información. Has ejemplificado muy bien el proceso de elaboración de una monografía. Para seguir avanzando, consideren que no basta con presentar el tema. Es necesario ofrecer argumentos a partir de la hipótesis o tesis planteada en la introducción. Un argumento es un razonamiento que se da para sustentar una idea, una propuesta, una causa. Esto le dará un sentido más sólido a la elección de su tema. Imagino la cara que quizás están poniendo, pero tranquilos, los ayudaré. Para ello, las y los invito a leer el siguiente artículo sobre robots. ¿Me ayudas con la lectura, por favor, Daniel? Sí, profesor. Dice, ojos para robots que detectan submilímetros Motion Cam 3D. Da ojos a los robots con la mayor resolución y precisión del mundo, dijo Jan Žižka, director ejecutivo de un importante fabricante. Nuestra cámara puede inspeccionar objetos que se mueven a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Sus cualidades son útiles en varios campos, por ejemplo, en comercio electrónico y logística, para clasificación de objetos y sistemas de entrega autónomos. La cámara también ayuda en el procesamiento de alimentos y la clasificación de desechos, así como en la cosecha en la agricultura. Gracias a una visión artificial precisa, los robots también pueden analizar objetos con imágenes de alta resolución, lo cual es importante en el control de calidad. ¿Qué importantes son esos datos, maestro? ¿En mi monografía puedo insertar esa información? Exactamente. Los datos que presenta el texto pueden brindarte argumentos para sustentar tu tesis. Dime, Daniel, ¿cuáles retomo? En primer lugar, que Motion Cam 3D da ojos a los robots con la mayor resolución y precisión del mundo. También que puede inspeccionar objetos que se mueven a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Y esos datos, profesor, apoyan mi tesis. Los robots ayudan a la humanidad a desempeñar tareas. Muy bien. Otro punto importante es la redacción. Hay que organizar debidamente los párrafos. El uso de nexos causales puede ayudarnos a desarrollar mejor el tema. ¿Nexos causales? ¿Qué son? Sí, los nexos causales, como su nombre lo indica, son palabras que expresan la causa y algunos de ellos son ya que, por qué, puesto que, en razón de, visto que, en virtud de, con motivo de modo que, a causa, por, entre otros. Te pongo un ejemplo. Los robots son importantes en la actualidad, ya que sin ellos la industria automotriz y médica no hubiera avanzado del modo en el que lo ha hecho. Ahora veo por qué se les llama nexos, pues enlazan unas ideas con otras. Hay muchos tipos de robots en el mercado, dado que existe una gran cantidad de tareas humanas en las que pueden emplearse. Los robots son indispensables en la industria, en la minería, en la salud y en el espacio exterior. Muy bien, los nexos son relevantes para ir desarrollando los párrafos e ir agregando contenido a nuestra monografía. La organización de la información en la monografía debe seguir la estructura que se planteó en la introducción. Es decir, podemos imaginar el texto como un camino, una ruta que nos permite llegar hacia donde queremos ir. Pueden apoyarse en un esquema para jerarquizar la información. Por ejemplo, repaso de los principales avances en tecnología robótica de la última década. Exploración de las principales aplicaciones que los robots tienen. Revisión de algunos proyectos que se desarrollan con miras al futuro. Para consolidar más nuestro aprendizaje, les propongo un reto. Las y los invito a realizar un cuadro para establecer un tema y delimitar la información que se incluirá en sus monografías. Me gusta la idea, profesor, pues me ayudaría a comprender mejor la forma en la que se debe elegir un tema y la manera en la que debo plantear una buena argumentación. Daniel, ¿me ayudas a leer el cuadro que propongo, por favor? Queridas y queridos estudiantes, pueden basarse en este cuadro para organizar su presentación y sus argumentos, a partir del tema que hayan elegido para escribir su monografía. En la primera columna se encuentra el tema.
Aquí debemos anotar el concepto central en el que se basará la monografía. Por ejemplo, propongo el tema de la migración. Es un tema complejo e interesante, profesor. Ahora, en la segunda columna se menciona con qué áreas de estudio o disciplinas académicas se relaciona. Pensemos cautelosamente en algunas asignaturas que pueden vincularse con el tema de la migración. Pueden ser historia, ciencias, formación cívica y ética, etc. La migración se vincula también con la geografía, puesto que depende de los traslados que las personas llevan a cabo cuando buscan residir en un nuevo punto del planeta. Qué útil resulta esta columna del cuadro. Al definir las asignaturas con las que se relaciona nuestro tema, podemos elegir las fuentes de información que podemos consultar. En la tercera columna debemos anotar qué aspectos específicos podrían investigarse al respecto. Con esta pregunta podemos ir delimitando nuestro tema, ser específicos e indicar qué aspectos particulares deseamos abordar en nuestra monografía. De esta manera lograremos que nuestros argumentos se enfoquen solo en la parte del tema que nos interesa resaltar. Para delimitar el estudio, solo me centraré en la migración de Centroamérica a América del Norte. En esta columna puedo considerar algunos de los elementos geográficos que intervienen en la migración, pero también puedo incluir preguntas de orden histórico o social, como ¿por qué las personas deciden migrar? ¿Qué diferencia existe entre inmigrante y emigrante? ¿Qué repercusiones conlleva la migración para quienes deben cambiar drásticamente su lugar de residencia? En este ejemplo se me ocurre también un aspecto específico más. ¿Desde qué países o zonas geográficas las personas suelen emigrar con mayor frecuencia y por qué? ¿Hacia dónde suelen dirigirse los migrantes pertenecientes a estos países? Mira qué bien, entre varias personas es más fácil complementar la información. En casa pueden pedir la ayuda de un familiar o de su maestra o maestro, de este modo lograrán ampliar las posibilidades de su investigación. Por último, ¿cuál sería el propósito? Esta monografía tiene como finalidad analizar el fenómeno de la migración desde perspectivas geográficas, históricas y sociales. La investigación buscará establecer la diferencia entre la inmigración y la emigración, definir características socioeconómicas y de los migrantes y reflexionar sobre las repercusiones que esta situación conlleva para quienes eligen cambiar su lugar de residencia. Como podrán observar, el hecho de ofrecer argumentos que sustenten la elección del tema le confiere sentido a nuestra monografía. Profesor, al inicio de la sesión redactamos la presentación o introducción de mi monografía que hablará sobre la influencia de la tecnología robótica en nuestra vida cotidiana. Incluimos argumentos que sustentan la elección del tema, además de la introducción. ¿Qué otras partes conforman una monografía? Muy buena pregunta. Repasemos las partes de una monografía. Introducción. Presenta el tema y proporciona argumentos que lo sustentan. Desarrollo. Explica detalladamente las ideas principales y los temas complementarios. Cierre o conclusión. Recapitula los datos más relevantes y ofrece una opinión personal sobre el tema abordado. Bibliografía. Listado de fuentes de información consultadas. Es muy importante que esta información se incluya en la monografía. Maestro, ¿y puedo hacer uso de gráficos y estadísticas en las monografías? Por supuesto. Eso permitirá que el lector cuente con un apoyo visual que facilitará la comprensión de los datos. Es válido apoyarse en diferentes recursos, como estadísticas impresas, consultas a especialistas, noticias y reportajes, libros, estudios y artículos impresos o digitales. Para ir cerrando la sesión, te propongo que retomemos algunos aspectos. Consideraciones finales de la sesión. Elegir un tema que sea de interés. Adoptar una actitud de investigador. Justificar nuestro tema seleccionado. Redactar argumentos para sustentar nuestra monografía. Diseñar un esquema para nuestra monografía. Para concluir, los invito a realizar una bitácora de aprendizaje en la cual anoten sus avances y sus dudas. Hoy aprendí, algo útil que aprendí en esta clase fue,
Con esta actividad me interesa profundizar en... Pongan atención a sus respuestas y pidan apoyo a su maestra o maestro. Estoy seguro de que ellos te apoyarán. Profesor, qué rápido se me pasó el tiempo. Me acabo de dar cuenta de que casi hemos llegado al final de la sesión. Sí, es cierto, pero antes de despedirnos, les recomiendo que se apoyen en su libro de texto de lengua materna para consolidar su aprendizaje. Para ello, ubiquen el aprendizaje esperado, escribe una monografía, en específico la sección dedicada a presentar y argumentar temas en monografías. Seguramente las actividades e información que ofrezca complementarán su aprendizaje. Pueden consultar sus libros de texto de otras asignaturas para que, al revisarlos, puedan elegir temas de investigación interesantes y variados. ¡Listo! Terminamos. Antes de retirarme, les pido que disfruten el seguir aprendiendo y que cuiden las medidas sanitarias. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Gracias a usted, profesor. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo. Sigamos adelante en este ciclo escolar. Aún nos queda mucho, pero mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta pronto.